La mayoría de la gente pasa el final de su vida aquí, en el hospital. Aunque la mayoría preferiría morir en casa, solo muy pocos lo hacen. ¿Hay demasiado tratamiento al final de la vida? No todo lo que es factible es también necesario. Lo que hago solo es en beneficio del paciente. No debe servir a nadie más y desde luego no debe servir a la economía. ¿Cuánta ayuda queremos de los médicos? ¿Y qué cuenta la voluntad del paciente? Si un paciente dice, tengo más miedo de necesitar cuidados intensivos y de estar otros 20 años mirando el techo sin poder expresarme que de la misma muerte, entonces hay que aceptarlo. ¿Hacen las clínicas un gran negocio con los tratamientos al final de la vida? Morir es un tema tabú en nuestra sociedad y un tema con mucho potencial de conflicto. Tierra a la tierra, ceniza a la ceniza y polvo al polvo. Alrededor de la mitad de los alemanes mueren en el hospital. El mejor lugar para saber exactamente cómo se produce la muerte entre tubos e infusiones es una unidad de cuidados intensivos. Rondas matinales. Buenos días. ¿Cómo se encuentra? Usted tiene un trastorno circulatorio grave del músculo cardíaco. No estamos muy satisfechos con el curso de la enfermedad por el momento. Le cuidaremos un poco más, ¿de acuerdo? ¿Por qué muere tanta gente en camas de hospital y no tranquilamente en casa? También vemos a muchos pacientes ancianos en nuestras rondas de hoy y tienen muchas enfermedades concurrentes graves y aún así acaban en el hospital a pesar de sus muchas enfermedades concomitantes. Intentan ayudarles de alguna manera, pero como también podemos ver en este caso, las enfermedades concomitantes de este anciano son tan extensas que no es posible ayudarle de ninguna manera significativa. A Uwe Janssens le gustaría pasar a darle tratamientos paliativos, es decir, cuidados al final de la vida, pero, como tantas otras personas, no tiene testamento vital. Janssens intenta en vano ponerse en contacto con sus familiares. ¿Cuánto tratamiento quiere aún el paciente? Paso como 2 horas al día al teléfono porque para mí siempre es muy importante llamar a los médicos de cabecera. Es extremadamente difícil. Tiene una enfermedad coronaria grave y no tratable. Eso era muy importante. El médico que le atiende le conoce muy bien y también le ha dicho que si hay complicaciones difíciles no quiere cuidados intensivos. Eso es muy importante porque entonces tenemos un camino muy claro. No total seguridad, pero encontramos un buen camino. Esto significa que no podremos ayudarle en lo que se refiere a su vida futura, pero intentaremos que pueda dejar este mundo en paz y tranquilidad. Me llevaré la mochila. No sé si está abajo. Voy a bajar ahora, ¿sí? Las situaciones que ponen en peligro la vida en la unidad de cuidados intensivos no siempre llegan despacio y de forma controlada. La enfermera de cuidados intensivos, Alice Neudecker, va de camino a una emergencia en el laboratorio de catéteres, una planta más abajo. Una mujer ha sido reanimada. Ahora va a recibir más cuidados dentro de esta unidad. No están claras sus posibilidades de supervivencia. Rápido, otra vuelta. En la sala, todos los equipos de soporte vital deben ser reconectados inmediatamente.
Normalmente, quienes tratan a las personas quieren curarlas, pero muchos no salen vivos de la unidad de cuidados intensivos. Ya pasaron 20 minutos. Alice, ¿cuál es la situación aquí ahora? A la paciente le hicieron un cateterismo cardíaco. Lo intentaron todo para ayudarla. Por desgracia, no funcionó. Ya falleció. Estamos esperando a los familiares. Algo que fue muy importante para nosotros al final, cuando pudimos acompañar a la paciente, fue que no tenía dolor ni miedo. Estuvimos con ella y sostuvimos su mano en el último momento, porque éramos los únicos que estábamos aquí, ya que sus familiares aún están en camino. Los pacientes de las unidades de cuidados intensivos son cada vez más mayores. A menudo tienen muchas enfermedades preexistentes. Estas a menudo les impiden volver a su vida anterior. En esos casos, son los médicos quienes deciden si hay que retrasar la muerte y durante cuánto tiempo. La medicina intensiva ofrece enormes oportunidades, pero también riesgos. Y conjugarlos es una tarea cultural. El poder seguir encontrando con el equipo formas de acompañar al paciente con dignidad y aceptar que la muerte y el morir también forman parte del proceso terapéutico. Hoy en día, la medicina moderna puede retrasar la muerte durante mucho tiempo, razón de más para que los médicos reflexionen sobre ello. ¿Cuánto tiempo seguir tratando al paciente? ¿Cuándo dejarlo morir? Uwe Janssens se dirige a una reunión del Comité de Ética. En ella, colegas de distintas especialidades deciden si continuar o no con el mejor tratamiento médico posible. Hoy, esa comisión habla de un hombre con una grave afección pulmonar que lleva varias semanas en cuidados intensivos. No se le puede desconectar del respirador. El tratamiento requiere ventilación. Experimenta fases de infección, remisión de la infección, fases de vigilia y confusión. Cada día alcanza sus límites físicos. ¿Añadirías algo más? El panorama se ve muy mal y tenemos una visión muy negativa del futuro. No vemos el objetivo final. Esa es la cuestión. ¿Hasta dónde podemos dar estos pasos ahora? ¿Cuál es el punto final a donde tenemos que llegar? Llevamos mucho tiempo intentando desconectarlo y hemos fracasado repetidamente tras alcanzar un límite de 4 horas de respiración espontánea, por lo que creemos que su reserva muscular respiratoria no es tan grande como para poder desconectarlo. Sin duda conservará el fallo de un órgano. Si se le aplica ventilación permanente, aún podrá vivir con eso. ¿Qué se sabe de su propia voluntad antes de esta difícil fase? Probablemente él mismo nunca lo comentó explícitamente. Así que no tenemos información precisa sobre los deseos del paciente. Si ahora decimos que no se le puede desconectar, ¿es concebible que se convierta en dependiente permanente a largo plazo con ventilación en un entorno doméstico de otro tipo? ¿Es eso concebible desde el punto de vista de los familiares o cómo se ve? Desea volver a casa. Yo lo veo igual. Pero no veo la viabilidad porque cada pocos días damos un paso atrás y entonces el señor A vuelve a tener una tos y una inquietud increíbles y agota toda su energía. Y no creo que sea diferente en casa. Esto significa que solo podría hacer realidad su deseo de volver a casa si estuviera ventilado, en cuidados intensivos las 24 horas del día, lo que también sería una situación muy estresante para la familia. Sí, yo también creo que si podemos trasladar al señor A casa, será un traslado puramente paliativo.
En el entorno del señor A, no es que no se sienta encamado, sino que no será posible de otro modo. No podrá ser movilizado. Creo que estamos hablando de un entorno paliativo que nos limitamos a llevarle a casa según sus deseos, pero no creo que eso funcione durante mucho tiempo. ¿Qué diría usted que desde hace tiempo acompaña a la familia y al paciente desde una perspectiva pastoral? Que se abordara definitivamente el tema de los límites de la vida desde la perspectiva de un creyente. La esposa ya no podía imaginar que tuviera sentido convertir una sala de estar en una unidad de cuidados intensivos, que es lo que significa la ventilación en el domicilio. En cambio, me hizo ver que debemos ser humildes ante los límites de la vida y agradecer el largo tiempo que pasamos juntos. Ese ya ha sido un tema de los últimos días. Esto significa que una decisión sobre un cambio paliativo del objetivo del tratamiento se tomaría en este comité. Los familiares tendrían que ser informados. ¿Quién lo haría? Seguro que en la próxima reunión. Gracias. Estos comités de ética no son habituales en los hospitales. Estamos hablando de decisiones fundamentales que ni siquiera son de carácter médico, sino que nos afectan como seres humanos. Y si no disponemos de esta estructura, y esa es también nuestra firme convicción en nuestro organismo especializado, debería ser obligatoria. Hemos puesto en manos de los médicos la decisión elemental sobre la vida y la muerte. Me pregunto, ¿por qué morir de forma natural en casa es hoy la excepción? Ahora viajamos con una paciente anciana. Llevo ocupándome de ella desde la semana pasada porque sufre ataques muy graves de disnea. Hasta ahora siempre se había llamado a los servicios de urgencias, pero ella ya no quiere ir al hospital porque sabe que si llama a los servicios de urgencias, siempre irá directamente al hospital. Matías Toens es anestesista y médico de cuidados paliativos. Visita a moribundos o enfermos terminales donde quieren morir, en casa, con su familia. Hallo, Tag. Voy a pasar directamente. Hola a todos. Guten Tag. ¿Cómo están? Me sentaré allí de nuevo. Perfecto. En tu primera visita, estaba muy disgustada porque en el hospital le dijeron que se estaba muriendo. ¿Cómo se encuentra ahora en casa? No tengo miedo. Y no he experimentado nada especial que me haya preocupado. ¿Ha vuelto a tener ataques graves de disnea en los últimos días o ya han cesado? No, no tuve más ataques de disnea. ¿Tú tampoco notaste nada? No, me sorprende que las cosas hayan ido tan bien últimamente. ¿Diría que ahora está agudamente moribunda? No. ¿Puedo auscultarla, examinarla? Un poco. Maravilloso, perfecto. Aspirar y expirar de nuevo. Prácticamente vino a casa a morir. Es una afirmación muy drástica. Y eso es lo mejor para ella y también para nosotros. Ahora podemos seguir disfrutando del tiempo y pasar un buen rato con mamá de nuevo. Todos tenemos que andar ese camino. Tengo que ser honesta. No me importa en absoluto. Así son las cosas.
¿Soy acaso un caso especial porque soy diferente? No sé cómo se lo toman los demás. No puedo saber cómo se lo toman otras personas que saben que van a morir en los próximos días. Creo que es completamente natural. Pero es una situación extraña. Quizás más para ustedes que para mí. Me preocupa que ocurra por la noche y que tenga dificultades para respirar. Pero ahora sé que puedo ayudar inmediatamente. Queremos asegurarnos de que nuestros pacientes están bien en casa y la falta de aire o un ataque de dolor o náuseas, vómitos puede ocurrir en cualquier momento. Si una persona no puede conseguir ayuda en casa, solo le queda el hospital. Pero si tienes algo en casa para ayudarte, entonces la gente se queda en casa. La mayoría de los problemas pueden resolverse simplemente con medicación. Solo hay 7 medicamentos diferentes en nuestro botiquín de urgencias, pero pueden resolver 20 problemas que nuestros pacientes tienen muy a menudo en casa, básicamente con asistencia telefónica. Le deseamos lo mejor. Si tiene algún problema, póngase en contacto con nosotros. Si no, nos vemos la semana que viene. Le deseamos lo mejor. Engañaré a la muerte un poco más. Todavía tengo un poco de tiempo. Se puede ver cómo los pacientes vuelven a florecer cuando están de vuelta en casa. Prácticamente le dieron el alta en su lecho de muerte y no da la impresión de que vaya a morir en los próximos días. Al contrario, ha mejorado mucho en casa. Por desgracia, cada día mueren 1 o 2 pacientes. Tengo que lidiar con esto todos los días. Acompañar a las personas al final de su vida es una actividad relativamente satisfactoria porque muy a menudo es posible aliviar el dolor intenso o la dificultad respiratoria. Por supuesto, ya no puedo salvar la vida de mis pacientes, pero para muchos de ellos la muerte ya no es el enemigo, y si consigo hacerles una transición sin dolor, eso también es bueno para mí. Inge Matten, de 92 años, muere un mes después en su casa, tal y como ella deseaba. ¿Cómo puede uno asegurarse de que puede morir de forma autodeterminada? Hemos recibido una carta de una antigua enfermera de cuidados intensivos. Su deseo es que no quiere ser reanimada bajo ninguna circunstancia. Hola, ¿cómo está? Usted ha tomado precauciones para que cuando llegue un paramédico no la reanime si está inconsciente, ¿verdad? No, cuando el corazón falle. Entonces, si llega un paramédico, Cuando cierre la puerta desde dentro verá esto, el adhesivo verde. Dice lata de emergencia y la lata de emergencia está en la nevera. Y luego irá a la cocina. Y cuando la abra, aquí estará la lata. ¿y qué hay en la lata? En la caja hay una hoja con mucha información sobre el paciente. Y aquí grande en rojo dice no reanimar. ¿Y por qué no quiere eso? Porque tengo demasiada experiencia de mi trabajo. Eso significa que ya no quiere ir al hospital. No quiero que me hospitalicen, ni que me ventilen durante quién sabe cuánto tiempo, ni que me pongan tubos. La anciana de 89 años conoce los procedimientos de la unidad de cuidados intensivos.
¿Tiene la sensación de que a veces simplemente se hace demasiado? ¿Que la gente no puede morir allí? Sí, en cuanto llegas al hospital son como los primeros auxilios. Después los médicos y el personal de enfermería tienen que hacer todo lo posible para mantenerme con vida una vez que los socorristas me han reanimado. Y eso es precisamente lo que no quiero. ¿Qué experiencias como enfermera de cuidados intensivos fueron decisivas para que dijera, no quiero eso para mí? He visto a personas que ya no eran muy jóvenes ser reanimadas varias veces y luego estaban con un gotero y un respirador y al final morían al cabo de días, semanas o meses. Y no creo que ese tiempo sea necesario. Quiero vivir una vida autodeterminada hasta el final, y si eso ya no es posible, entonces puede llegar a su fin. La autodeterminación al final de la vida se ha convertido en algo poco frecuente. ¿Conseguirá la ex enfermera lo que se propone? ¿Se encontrará con paramédicos que se atrevan a no reanimarla en caso de emergencia? La anciana de 89 años teme acabar como este paciente. El hombre, gravemente enfermo de cáncer, está en coma ventilado. Fue reanimado tras sufrir un paro cardíaco. Alice Neudecker, enfermera de cuidados intensivos, está cuidando de él. Lo auscultaré una vez más, no se alarme. Los riñones y el hígado ya han fallado. Apenas quedan funciones cerebrales. Los pacientes son reanimados normalmente fuera del hospital. Llegan aquí y entonces se les proporciona todo lo que es médicamente posible y a menudo resulta, como en este caso, que el cerebro quedó irremediablemente privado de oxígeno durante la fase de reanimación. Y entonces nos damos cuenta al cabo de días o semanas de que los pacientes no se despiertan y que podemos ver por los equipos de diagnóstico que ya no pueden despertarse porque el cerebro está tan gravemente dañado que ya no podemos ayudarlos. Este hombre de 58 años tampoco despierta. Alice le proporciona cuidados paliativos, es decir, le acompaña mientras muere. Todo listo. ¿Siempre hablas con el paciente? Sí, porque siempre asumo que los pacientes aún pueden oír algo. Siempre hacemos un esfuerzo, especialmente con los pacientes moribundos. Ese es también el respeto que tenemos por el paciente. ¿Cómo suele funcionar cuando el objetivo de la terapia pasa de ser la curación a los cuidados al final de la vida? Entonces entramos en la habitación junto con los familiares. Se cambia a la medicación analgésica que funciona a una dosis alta y también a un fármaco que blinda al paciente y le libera de la ansiedad. Y luego desconectamos la medicación circulatoria. Siempre esperamos un momento. Los familiares también tienen que familiarizarse primero con la situación. Es difícil sentarse junto a la cama y comprender que su ser querido está a punto de morir. Una de las preguntas más comunes que siempre hacen los familiares es: ¿cuánto tiempo va a tardar ahora? Siempre con el temor de que ya es inminente. Varía de un paciente a otro, suele durar 2 días. Es mucho tiempo, 1 o 2 días y luego los pacientes mueren porque ya se encuentran en un estado grave por su enfermedad. El paciente moribundo de la habitación 3 no tiene familiares que le acompañen. Mientras morir forma parte de la vida cotidiana en los hospitales, se ha convertido cada vez más en un tema tabú en nuestra sociedad.
Como sociedad tenemos que preguntarnos muy seriamente qué queremos y qué no queremos. Mi experiencia es que me encuentro habitualmente con pacientes y familiares en cuidados intensivos que a la edad de 85, 90 o 92 años no se asombran de que el paciente haya llegado a una etapa de la vida en la que uno bien podría reflexionar sobre el hecho de que la vida es finita. Sin embargo, la medicina tampoco se ha adaptado aún suficientemente a la creciente edad de las personas. Apenas hay médicos paliativos formados en las unidades de cuidados intensivos. En cambio, el tratamiento suele ser demasiado largo e invasivo. Las razones suelen ser la inseguridad de los médicos, pero también los incentivos económicos. Los hospitales pueden ganar mucho dinero con el complejo tratamiento al final de la vida. Para mí, como médico, es mucho más fácil intubar a un paciente, ventilarle, aplicarle soporte circulatorio o llevar a cabo una terapia de sustitución renal. Eso es mucho más fácil que mantener este debate crítico sobre si esto beneficia realmente al paciente. Y esa es la única tarea que tenemos. Nos sentimos profundamente comprometidos con el paciente y con nadie más. Y si en algunos ámbitos de la medicina surge realmente la impresión de que estamos comprometidos con la economía, entonces la medicina va por muy mal camino. Y eso es lo que la medicina ha estado haciendo en los últimos 20 años. ¿Cómo puede ser que se trate a las personas durante más tiempo en contra de su voluntad para obtener beneficios? Normalmente asumimos que los médicos quieren ayudarnos al final de la vida. Enfrentarse a los médicos puede ser extremadamente difícil y doloroso. Helmut Lender lucha por su mujer. Quiere que la dejen morir en paz. Esta es mi mujer en Tirol. La foto tiene ahora 6 años. Mira el pelo. Ahora tiene 68. Ese es su estado actual. Es algo horrible. Tengo que salvarla de tener que yacer allí miserablemente. Se lo debo. Ha pasado tanto tiempo. Sí, 1/4 de año de tratamiento intensivo. Ha estado en Bad Wildungen desde el 12 de agosto y ha sido operada 18 veces. Ingrid Lender ingresó en el hospital hace 5 meses para someterse a una operación de espalda. Allí se infectó con un germen resistente. A pesar de varias operaciones, los médicos no pudieron controlar el germen. Tengo las fotos de cómo se ve ahora. Puedes verlo ahí. Ventilación continua permanente. Nutrición intravenosa artificial. Sufrió un paro cardíaco hace 4 meses. Desde entonces está en coma ventilado. Los exámenes neurológicos han demostrado que es poco probable que se recupere. Ya expresó sus deseos en un testamento vital. Quiero que se cumpla su voluntad. Le juré que no se convertiría en un caso de enfermería que vegeta en un asilo durante años. No se merece eso y no es lo que quiere. Usted puede revisar todos estos puntos. Son páginas. Todo está descrito. Para el daño cerebral, para la enfermedad terminal, para el momento cerca de la muerte. Todo está aquí. Simplemente se ignora. Yo digo, léanlo, está todo ahí. Pero siempre dan vueltas en círculos, siempre regresan al mismo punto. Como representante autorizado y como familiar, no se le escucha en absoluto. No, en absoluto. Eso se ignora. Solo dicen, nosotros decidimos lo que pasa, así es en Alemania. Se puede tener tantos testamentos vitales como uno quiera. Dicen, está fuera de terapia, pero todo lo demás sería eutanasia. Me parece algo inconcebible. Eso es matar a petición, dicen. No tiene sentido discutir. Su seguro de enfermedad le ha ayudado a encontrar un experto médico para una segunda opinión. Esto debería ayudar a hacer cumplir finalmente los deseos de su esposa.
La vi por última vez el 6 de octubre. Fue el día anterior a la aparición de la infección y al paro cardíaco. Somos muy religiosos y siempre hablábamos de estas cosas. Y fue entonces cuando nos despedimos. No volveremos a vernos hasta la eternidad. Estoy lista para irme, me voy a ir. Yo le dije, no digas eso. Ella dijo, sí, ya sabes, dame otro beso. Antes había comido un yogur y eso fue todo. Difícil de soportar, muy difícil. Dentro de una semana, Helmut Lender tiene otra cita en la clínica de Bad Bildungen, a 4 horas de distancia. Tras el dictamen, espera que los médicos cedan y que su mujer reciba un tratamiento paliativo. Hemos recibido la siguiente declaración de la clínica. Bajo la condición de que la señora L. recupere la conciencia, la capacidad de respirar de forma independiente y una rehabilitación física al menos parcial pueden ser posibles, pero no puede descartarse una necesidad temporal o permanente de cuidados, incluso severos. Dado que no se había nombrado ningún caso en el documento de testamento vital de la paciente y que no podía descartarse una recuperación en el contexto de la experiencia clínica descrita, las medidas médicas adoptadas eran necesarias hasta que se determinara la presunta voluntad del paciente. ¿Cómo pueden los enfermos graves garantizar el cumplimiento de su voluntad? El médico de cuidados paliativos, Matthias Toens, redactó el segundo dictamen especializado en el caso Lender. Su tarea consistió en determinar si los médicos seguían los deseos de la mujer de 68 años. Matthias Toens se ha comprometido a luchar contra los intereses económicos al final de la vida y a favor de una muerte humana. Estas disputas le entristecen y enfadan porque el caso de la señora Lender no es un caso aislado. En realidad, un testamento vital es jurídicamente vinculante, pero hay mucho margen para la interpretación y a veces se estira hasta el límite y simplemente se continúa el tratamiento, aunque el paciente claramente no lo quiera, y no se cuestionan los objetivos del tratamiento. Si un objetivo terapéutico es lograr lo que una persona quiere para esta situación, ¿es eso acaso posible de alcanzar? Y justo eso es a menudo, como en este caso, imposible. El sobretratamiento es algo que me agobia mucho y me acompaña en mi trabajo diario, y la transferencia a unos cuidados paliativos sensatos debería haberse hecho mucho antes. ¿Quién controla a los médicos? ¿Cuál es la situación jurídica en Alemania? El bufete de abogados Putz & Partner está especializado en derecho médico al final de la vida. Se ocupan casi a diario de litigios sobre cuáles son los deseos del paciente y cómo deben aplicarse. Básicamente, el punto de partida es que toda medida médica, incluso una que prolongue la vida, ya sea la ventilación, es una lesión corporal per se. Debe estar justificada. La intervención solo está justificada si existe una indicación médica y el consentimiento del paciente. Esa es la situación inicial. Si la medida ya no está médicamente indicada porque hace más mal que bien, si es más bien tortuosa en lugar de lograr un objetivo significativo, entonces la indicación médica ya no se aplica. Entonces, sigue siendo un daño corporal ilícito. Por lo tanto, es un delito penal. Sin embargo, por lo general, los fiscales no condenan a los médicos por prolongar la vida. Siempre se les encuentra una salida. Tania Unger se encuentra repetidamente con casos en los que los médicos no están seguros y, por tanto, tratan demasiado, pero también con médicos que parecen tener intereses económicos. ¿Cómo se puede perseguir esto si se sospecha que los médicos llevan a cabo tratamientos por motivos puramente económicos? Esta sospecha se plantea repetidamente, pero según la situación jurídica actual, difícilmente podrán afrontarla legalmente porque tendrían que demostrar que se cometió deliberadamente un daño corporal para enriquecerse económicamente.
Solo les queda una opción, sobre todo al representante autorizado del paciente. Si dicen que solo se les está torturando y prolongando el sufrimiento para ganar dinero, tienen la opción de obtener una segunda opinión, preferiblemente de un médico que no esté ganando dinero con el tratamiento. El hecho es que en el futuro necesitaremos más médicos familiarizados con los cuidados al final de la vida y que examinen su propio trabajo. ¿Gana la economía o la ética? ¿La máquina o el hombre? Helmut Lender viajó 4 horas desde Verden, en Baja Sajonia, hasta la clínica de Bad Bildungen. Quiere volver a hablar con los médicos. Quiere que por fin tengan en cuenta los deseos de su mujer para que pueda morir. Ella ha estado en este hospital en cuidados intensivos durante 4 meses. La simple idea de esto ya es horrible. Y ahora tengo una cita y voy a ir allí. Estoy luchando por mi mujer para que se cumplan sus derechos, porque es una injusticia flagrante lo que se hace hoy en día. Por eso estoy aquí, para decírselo una vez más a estos médicos. Durante 4 meses, los médicos se han negado a cumplir los deseos de Ingrid Lender. Esta será una discusión larga y difícil entre Helmut Lender y los médicos. Como aún no han podido llegar a un acuerdo, el tribunal local ha recurrido a una juez de tutelas. Hoy ella determinará el supuesto testamento vital de Ingrid Lender. Cuatro horas más tarde. A partir de ahora pasará a cuidados paliativos, y lo que significan los cuidados paliativos es que ya no se pueda evitar su muerte. Fue una larga batalla por un asunto muy triste, pero tuve que librar esta batalla y eso es bueno. Ahora me siento aliviado, con una tristeza profunda, pero también aliviado. Es preocupante que algunos médicos piensen que tienen que hacer siempre lo que es médicamente posible, pero ese no es nuestro trabajo como médicos. Como médicos debemos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo terapéutico? ¿Qué más podemos conseguir para este paciente en esta situación? Y si ya no podemos conseguir la recuperación para el paciente, sino como mucho un estado con la necesidad de cuidados más severa, el cual es un estado que el mismo paciente no querría para sí mismo, entonces nosotros como médicos tenemos que aceptarlo. El objetivo de la terapia no se puede alcanzar y entonces tenemos que cambiar el objetivo de la terapia. En otras palabras, y en el peor de los casos, tenemos que dejar morir a una persona. ¿Cómo se muere humanamente cuando no se está en casa? No. Cuando veo a un paciente así me duele el corazón. Todo está bien. El paciente de Alice Neudecker ha empeorado repentinamente desde esta mañana. Respira con dificultad. Los cuidados al final de la vida son difíciles. La respiración del paciente era tan estable ayer que decidimos quitarle el tubo respiratorio. Volvimos a reducir la medicación para mantenerlo dormido. El problema que tengo ahora es que sigue muy estresado, así que volví a llamar a los médicos y le volvimos a poner la medicación para dormir, porque no quiero dejarlo así. Está realmente muy estresado. Circulación estable. Alice espera a que el médico jefe venga a ayudarla. Ahora también es un acto de equilibrio. No quiero que mi paciente esté muy estresado.
Pero tampoco quiero medicarlo tanto como para que se muera, pues ya no está ventilado. Por eso estoy tanteando el terreno con cuidado. A menudo existe una delgada línea entre los cuidados al final de la vida y la eutanasia. El médico puede calmar la situación del paciente, así que cambia la medicación. Ahora controlaríamos los síntomas con medicación. Eso es lo más importante actualmente. El objetivo de la terapia aquí es proporcionar cuidados al final de la vida con control de los síntomas. El paciente vuelve a respirar de forma controlada. El proceso de la muerte continúa lentamente. Mi ambición personal siempre ha sido hacerlo como a mí me gustaría, como si yo o alguien de mi familia yaciera allí. Pero para ti este es tu trabajo ideal, ¿no es así? Exacto. Es el trabajo de mis sueños y no puedo imaginarme haciendo otra cosa. El paciente en estado crítico morirá esa misma tarde. Funeral de Ingrid Lender. Murió 5 días después de que el tratamiento en la clínica fuera cambiado a cuidados terminales. Yo mismo necesito descansar ahora. Me alegro de que, con mucha ayuda, haya podido cumplir su última voluntad. Pero tenemos fe, y la fe ayuda. Y de alguna manera podré seguir y encontrar mi camino. Que el justo Dios bendiga tu salida y tu entrada, desde ahora hasta la eternidad. Amén.